Buenas tardes, chicos. Soy Juan y bienvenidos a The Plank Podcast. Muchos os preguntaréis qué es este proyecto. Esta es una nueva sección que quiero traer al canal, un poco distinta. Hablaremos de muchas cosas, hablaremos de ciencia, pero hablaremos también de muchos otros temas que os pueden ser de interés, así que os animo a quedaros porque este podcast va a ser para todos los públicos. Bueno, todos los públicos que estén preparados para escucharlo. Bueno, este podcast, para variar, con respecto a mis vídeos, tampoco tiene ningún guión, tal. Planeo también traer de vez en cuando algún invitado y tal, pero bueno, quería empezar con un tema que es de vital interés, ¿verdad? Y entonces seguramente este vídeo en YouTube lo titule sobre la enseñanza de las matemáticas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, vamos a hablar un poquito sobre el sistema educativo, sobre por qué me parece una soberana mierda y sobre qué podemos hacer para mejorarlo si es que podemos hacer algo. Entonces voy a meterle un trago a este Aquarius y empezamos. Ya sabéis, no es nada nuevo el hecho de aportar una crítica al sistema educativo. Pero bueno, me apetecía, ya que mi canal de YouTube se dedica un poco a eso, pues me apetecía un poco ponerme un poco cabroncete con este tema, ¿no? Bien, el sistema educativo ya muchos os habréis dado cuenta de lo ineficiente que es a la hora de formar a las personas en una disciplina, por ejemplo, o de lo ineficiente que es para hacer que las personas estén capacitadas para adquirir un trabajo en específico. En muchos casos, en algunos casos en concreto, funciona, ¿no? Pero eso depende más, yo creo, de la persona que del propio sistema educativo. Tiene muchísimos fallos, de arriba hasta abajo. No estoy hablando de, en particular, el sistema educativo de España, yo estoy hablando de, en general, cómo funciona el sistema educativo en el mundo. Ya sé que hay diferencias, a veces bastante gordas, entre distintos países, pero hay una serie de competencias comunes que reúnen y que el fallo es de raíz. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿vale? No vamos a hablar sobre las, si buscáis el morbo, leyes educativas o sobre qué me parece qué me parecen las nuevas reformas de las nuevas leyes educativas. Sobre lo que vamos a hablar es sobre, principalmente sobre la enseñanza de la física y de las matemáticas en el instituto y en la universidad, porque me parece que se enseñan mal y que se puede hacer al respecto individualmente, porque colectivamente ya os digo que va a estar muy complicado hacer algo. Bueno, entonces yo creo que podemos empezar hablando, sí, en orden creciente. Vamos a hablar un poquito sobre mi opinión sobre el sistema educativo en el instituto. La enseñanza obligatoria y la enseñanza posobligatoria, pero de preparatoria para la universidad, ¿no? Es decir, lo que aquí en España se conoce como ESO y bachillerato, y en otros países, pues, tendrá otros nombres, supongo, ¿no? En Latinoamérica, yo sé que lo llaman la secundaria y bueno, aquí también se llama secundaria, ¿no? Y la preparatoria, ¿no? El bachillerato se llama preparatoria, según tengo entendido, al menos en muchos países de Latinoamérica, y para que os hagáis una idea para los oyentes latinos que tengo también. Vale, entonces, no voy a decir cómo me parece que tendría que ser el sistema educativo, qué cambio gordo necesita. No me voy a mojar, lo siento, podéis llamarme cobarde o todo lo que queráis, pero no voy a decir cuál es el cambio gordo que necesita porque creo que el mundo no está preparado para oírlo hoy en día. Y sinceramente creo que si yo dijese eso aquí ahora, posiblemente eso repercutiese negativamente en mi carrera laboral en un futuro. Entonces, yo creo que es de sabios callar alguna vez, ¿no? Vamos allá. El problema, uno de los principales inconvenientes, una de las principales negativas del sistema educativo, para mí es la obligatoriedad. Claro, esto es una cosa que puede impactar a muchas personas, pero dicen, no, pero vamos a ver, es que la sociedad necesita tener unos mínimos, ¿no? No, sí, en eso estoy de acuerdo. Indiscutiblemente la riqueza de un país, entre otras cosas, se mide por el nivel cultural que tienen, ¿no?
por el nivel de conocimientos que tienen, ¿verdad? Pero no solo por eso, se mide por muchas otras cosas, se mide por la educación que tengan, por ejemplo, ¿no? Por los modales que tengan, ¿no? Por la sensatez que tengan. Pero el conocimiento es una cosa que es imprescindible, al menos unos mínimos en la sociedad. Claro, entonces el hecho de que yo esté de acuerdo con que la sociedad, para ser rica en ese sentido, tenga que tener unos mínimos y con que a la vez esté en contra de la obligatoriedad de la enseñanza básica, choca un poquito, ¿no? Vamos a ver, sí, me parece que eso es un fallo enorme del sistema educativo, pero me parece que también es una cosa que no se puede subsanar. Me explico. Cuando una cosa se vuelve obligatoria, automáticamente se vuelve desagradable. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando tú fabricas una enseñanza obligatoria y de alguna manera les estás obligando a aprender, entre comillas, ¿no? De la manera que quieres a un grupo de jóvenes, ¿no? Que lo que quieren es pasárselo bien, pues una serie de conocimientos, pues eso les empieza a resultar desagradable. Entonces, salvo que encuentren otras distracciones en el colegio o en el instituto, como puede ser pues pasárselo bien con sus amigos que de allí, y etcétera, 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 ir al colegio o ir al instituto les puede resultar una experiencia desagradable. ¿Y por qué? Porque las clases en sí les aburren. ¿Y por qué les aburren? Entre otras cosas porque son obligatorias y entre otras cosas porque el temario es cerrado, limitado y caduco. Luego hablaremos sobre el método de evaluación, que eso también es otra cosa importante, pero no creo que sea ahora mismo lo fundamental para determinar si un alumno se lo disfruta o no, se lo pasa bien o no. Vamos a ver, indiscutiblemente hay temas que a cada uno, por distintos gustos, nos resultan más interesantes o menos interesantes, ¿no? Esto también depende bastante de cómo se ha ido formando la persona, de qué intereses ha ido teniendo, de qué materias ha ido descubriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que podrían enseñarse de una forma que no pareciera un tostón, y el hecho de que sean obligatorias y el hecho de que obligatoriamente se tenga que cumplir un temario común, que bueno, eso para otras cosas está bien, pero para hacer que los estudiantes aprendan de verdad, no es bueno. Y explico por qué no. Bueno, está bien tener una serie de competencias comunes, pero el problema surge cuando la necesidad de explicar esas competencias comunes supone un límite al conocimiento. Yo creo que la forma de la que tendrían que enseñarse las materias es mostrar que no hay ningún límite. Quiero decir, que da igual cuánto aprendas, siempre puedes aprender más, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa buena, porque es una cosa que puede parecer desconcertante, ¿verdad? Pero es una cosa que es muy, muy importante y muy positiva, yo creo. Cuando una persona va aprendiendo más cosas, ¿no? El círculo de conocimiento se va haciendo más grande, pues descubre que el océano es todavía más grande y que todavía se pueden aprender muchas más cosas. Eso es algo que puede abrumar a las personas, asustarlas incluso y hacerlas sentir ignorantes, ¿no? Pero ese es el primer paso de la sabiduría, ¿verdad? Ese es el paso al que cree Sócrates que hay que llegar. Por eso, el conocimiento, lo que le hizo a Sócrates fue decir, solo sé que no sé nada. ¿De acuerdo? Que de hecho es una frase que no dijo, pero ese es otro tema. El hecho de llegar a aprender tanto de las cosas, pues te hace darte cuenta de lo inmenso que es el universo que puedes explorar en el conocimiento y sobre todo de lo inmenso que es el universo explorable desconocido en el conocimiento. No estoy hablando del universo literalmente, ¿no? Y cuando uno descubre que hay cosas más allá y un montón de cosas más allá y se entusiasma por navegar un mar muy grande que es imposible que complete en vida porque habría que tirarse toda la vida estudiando y no hace falta, hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida también, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que el estudio tiene que ser una cosa que enriquezca al ser humano. A mí en particular el estudio me enriquece porque yo me quedo con las partes positivas. Y yo ahora que estoy en la universidad y sobre todo ahora que estoy de vacaciones,
tengo tiempo para profundizar en los temas que más me gustan, tengo la libertad suficiente como para poder ir a una biblioteca, coger un libro sobre no sé quién, leérmelo, etcétera, 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 y investigar y descubrir por mi cuenta. Y eso es una cosa maravillosa y que no se potencia para nada en el instituto. Se potencia si acaso en la universidad, pero luego hablaremos de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, enseñar historia de una manera memorística, evaluar la historia de una manera memorística, por ejemplo, pues hace que la historia parezca un coñazo, y lo entiendo. Quiero decir, yo me tengo que aprender ahora el reinado de Isabel II y me tengo que aprender unos apuntes que me han dado a pie de la letra o decir algo parecido, es igual, pero memorizar muchas fechas, memorizar muchas cosas. Bueno, hay fechas que son importantes, pero es más importante, yo creo, ubicar cronológicamente los acontecimientos y saber más o menos de qué época son, pero sobre todo entenderlos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde llega la cosa, que tener conocimiento no es lo mismo que tener información. Para tener conocimiento sobre un tema hace falta entender la información, ¿verdad? No me voy a enrollar mucho, pero ya sabéis, los que hayáis leído un poco a Kant, ¿no? Tenía una teoría epistemológica, ¿no? Una teoría del conocimiento, ¿no? Decía que el conocimiento pasa por 3 etapas, ¿no? La sensibilidad, el entendimiento y la razón, ¿verdad? Entonces, no voy a hablar mucho del tema porque hay algunas cosas que tengo bastante oxidadas y no quiero meter la pata en algunos términos y en algunas cosas de Kant, ¿no? Pero básicamente, para que algo constituya conocimiento, primero tenemos que sentirlo, ¿de acuerdo? Percibirlo de alguna manera, es decir, ubicarlo en un sitio, en un lugar, ¿no? Lo que dice asignarle unas coordenadas espaciotemporales, ¿verdad? Luego tenemos esa cosa que hemos sentido, que hemos percibido a través de nuestros estímulos, que ordenarlo en nuestra cabeza y formar lo que se llama el entendimiento, y luego razonar sobre eso, ¿verdad? Hacernos un conjunto de preguntas lógicas para terminar de conocer esa realidad, o no esa realidad, sino la imagen de esa realidad que hemos percibido, más bien, y eso es lo que se llama la razón, ¿no? Entonces, y cuando algo pasa por esas 3 etapas, constituye al final conocimiento, según Kant, ¿no? Pero es una idea con la que estoy casi totalmente de acuerdo. Bueno, ya no me quiero enrollar con este tema hoy, porque es muy interesante. El día que os hable de esto, pues me preocuparé por haber leído algo más de Kant. Me empecé a leer Crítica a la razón pura, que es un libro acojonante, pero es muy, muy complicado de leer, la primera vez al menos, sobre todo por su extensión. Y nada, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que para constituir conocimiento, el conocimiento no es solo captar información, retener información, memorizar información. Es sí memorizar una parte de la información, no hace falta, porque la memoria es degenerativa, o sea, con el tiempo va a haber cosas, detalles que se nos van a ir olvidando, ¿no? Y sobre todo porque nos van a ser intrascendentes. Las cosas que mejor recordamos son a las que asociamos una emoción fuerte. En el momento en el que tú asocias una emoción a un recuerdo, pues se transforma en un recuerdo que permanece mucho más en el tiempo. Cuando tú te ilusionas por aprender algo, entonces lo aprendes mejor, porque eso se queda para siempre. El pensamiento, la memoria, el saber que, yo qué sé, la batalla de las Navas de Tolosa fue en 1212, creo que fue en 1212, ¿no? Pues es una cosa que se me puede olvidar, ¿de acuerdo? No, claro, es una cosa que de todas formas puedo consultar en internet en cualquier momento. Bueno, me puede servir para un examen, pero luego lo puedo mirar en Google, lo puedo mirar en libro, lo puedo mirar donde quiera, ¿no? Entonces es una información a la que no le doy tanta importancia, por la que no siento tanta importancia. Y ese es el error. La forma en la que se enseña la historia, por ejemplo, hace que la gente no sienta interés, no sienta emoción por ver cómo se narra la historia. Luego también influye mucho el profesor. Hay profesores que, a pesar de que el sistema educativo está así, pues se empeñan en conseguir transmitir algo más a los alumnos, y ole por ellos, hay que aplaudirles. O sea, un buen docente puede compensar bastante las carencias del sistema educativo, yo creo. No totalmente, porque si está obligado a dar un temario y hacer una serie de cosas, pues las tiene que hacer por ley, pero puede mejorar bastante la experiencia. Entonces,
Es cuestión de las dos cosas, de tener buenos profesores y de tener un buen sistema educativo. Pero hoy no voy a hablar de buenos o malos profesores, hoy voy a hablar del sistema educativo, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que memoriza la crisis de 1920, crisis de los años 20, pues no está entendiendo realmente lo que significa una crisis, lo que significa la sensación de pobreza, la vivencia de pobreza que supone la etapa posterior a una guerra, ¿no? No está entendiendo todos esos matices, el pensamiento, el sufrimiento de la gente de ese momento y sobre todo cómo ha repercutido todas esas cosas en nuestra sociedad actual. Yo creo que eso es lo interesante y lo importante de la historia y de conocerla, ver cómo repercute en la actualidad, cómo ha repercutido en otros acontecimientos pasados, pero futuros a ese, ¿no? Pero pasados a nosotros, cómo ha cambiado la mentalidad de las personas, ¿verdad? Eso es la historia. No es saberse mucha información y vomitarla, que hay que saber información y hay que memorizar información en todo, pero no es lo más importante aprenderse cosas que puedes encontrar en Wikipedia, ¿de acuerdo? Lo otro también lo puedes encontrar, ¿no? Pero hay que tener un equilibrio, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio se rompe y se da pie a una experiencia bastante memorística en historia. Luego, con la literatura pasa también una cosa horrible y descabellada, que es que, la gente se memoriza las características estilísticas de una generación literaria a pie de la letra, sin evidentemente la mayor parte de las veces entenderla, y es lógico, porque si a ti no te contextualizan bien la historia, que a veces se hace, pero a ti no te contextualizan bien la vida de cada autor, a ti no te enseñan bien la obra de cada autor, que eso es muy importante, el ver cómo ha repercutido, y empiezan a parecerte coñazo esas cosas, pues no acabas de terminar entendiendo el sentimiento que pone Lorca en sus poemas, por ejemplo, que eso es muy importante. Parece que el sistema educativo está totalmente deshumanizado y tiene que ser totalmente antisentimental, ¿no? Pero no es así, o sea, es verdad que, no vas a evaluar con sentimientos las cosas, pero hay que entender, hay que querer a los alumnos, hay que transmitirles importancia. Hay que mostrarles el amor con las que muchos autores, sobre todo en el tema de la literatura, han escrito sus obras, ¿no? Lo mismo pasa con la filosofía, que es otra cosa que se da también fatal, porque, la filosofía se supone que te tiene que enseñar a pensar, ¿no? Y acaba siendo, pues, historia 2.0, acaba siendo memorizar filósofos, pensamientos, tal, que, se van entendiendo un poco más, pero se dan de una manera muy, muy primitiva, yo creo. Y eso en cuanto a esas disciplinas, ¿no? Con el inglés y tal no me voy a meter porque, enseñar una lengua, eso lo único que voy a decir es que la experiencia que tengo de la gente que sabía inglés en mi instituto no era porque por la asignatura de inglés, era porque ya sabían inglés. Entonces, con eso yo creo que lo digo todo. Y ahora nos vamos a meter en faena, ya sobre los conocimientos universitarios de las asignaturas de letras, pues no puedo hablar porque yo no he vivido algo similar. Lo más cercano ha sido mi hermana, que estudió Historia del Arte. Y sí que he profundizado en algunas cuestiones, sobre todo de filosofía y tal, pero no he asistido a ninguna clase ni nada, con lo cual, pues, no tengo una opinión formada sobre cómo se enseña. Sí tengo una idea, pero es pura especulación si me pongo ahora a hablar de eso. Así que voy a hablar sobre cómo se enseñan en bachillerato las ciencias, sobre todo matemáticas y física. También es aplicable a química y tal. A biología, biología es que acaba siendo algo también un poco más memorístico y tal en bachillerato. En la experiencia que tengo, pero no me quiero enrollar mucho, entonces me voy a centrar en matemáticas y física, que es la disciplina en la que me especializo yo, ¿no? Bueno, vamos allá. La mayoría de las personas piensan lo siguiente. La mayoría de las personas que terminan el instituto
piensan que las matemáticas son difíciles, que la física es muy difícil, que además hay gente que piensa que son aburridas. Gracias al trabajo de muchos divulgadores científicos, en especial supongo que de Javier Santaolalla y de Quantum Fracture y de esta gente, pues la física a los jóvenes veo que ya les está empezando a parecer una cosa un poco más interesante y es una cosa de la que me alegro mucho. Pero, por desgracia, esto no ocurre con las matemáticas y quiero hoy romper un poco el estigma. Entonces, primero me gustaría así hablar sobre la física, que no voy a tardar tampoco mucho, sobre cómo se enseña en el instituto, y luego hablaremos sobre cómo se enseñan las matemáticas en el instituto, y ya pasamos a hablar sobre cómo se enseñan en la universidad. Bueno, para empezar, la física del instituto está muy mal estructurada. Me explico el porqué. La física del instituto no es más que un puñado de fórmulas que te enseñan de una manera prácticamente descontextualizada. Yo no te estoy diciendo que hagan todo el racionamiento deductivo para obtener esas fórmulas, que es lo que se hace en la carrera de física en la universidad, pero coño, tampoco te las puedes sacar de la manga, pretender que yo memorice unas fórmulas, ¿verdad?, que no son tampoco muy complicadas, pero son cosas que me tengo que memorizar y que, bueno, son básicas, pero, hijo, y que tengo que aplicar todo el rato en problemas. Porque, sorpresa, la física del bachillerato solo son problemas. Y ese es un gran error, y esta es una frase que creo que dijo, no sé si fue Santaolalla o fue algún otro divulgador, a lo mejor fue incluso Carl Sagan o alguno de estos. No, Carl Sagan ni de coña, no. Tuvo que ser uno hispanohablante. Yo creo que fue Santaolalla, pero bueno, es una frase que estoy muy de acuerdo, que es que la física del instituto, la que enseñan a todo el mundo, pues va de resolver problemas, de hacer ejercicios, pero la física de verdad, la física que se enseña de verdad, va de resolver misterios, grandes misterios, de resolver, de dar respuesta a grandes preguntas. Y ese es el problema, que la física del instituto no es más que ese conjunto de fórmulas que te obligan a memorizar y aplicar en problemas que son además problemas tipo todo el rato, con lo cual la dificultad de la física del instituto consiste en memorizar esas fórmulas y saber aplicarlas. Algunas fórmulas para la deducción y tal, pues necesitas saber cálculo integral un poquito, y se supone que en el nivel en el que se da todavía no has visto integrales, ni derivadas, ni cosas de estas, con lo cual no se puede construir física de esa manera. No tiene ningún sentido. Al menos no desde un punto de vista tan cuantitativo. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que la física sea aprender a resolver problemas tipo, y son 3 o 4 problemas tipo en cada tema, y nada, tú te aprendes cómo se resuelven los problemas tipo, y el que mejor se aprende cómo se resuelven, pues es el que más nota saca. Así de claro. Claro, la gente que no entiende de dónde salen esas fórmulas, de no sé cuánto. Y lo que ocurre es que cuando una persona ve muchos números, y sobre todo muchas letras juntas, ¿no?, pues una persona que no está metida en el tema le puede asustar. Le puede parecer que es una cosa complicada por el aspecto que tiene, y si tiene ese prejuicio, que por desgracia le echa para atrás muchas veces, pues le va a parecer a lo mejor en su mente imposible, y esa predisposición negativa que tiene a resolver los problemas le lleva a no, es que esto no voy a saber cómo hacerlo, a dudar todo el rato de si el problema está bien o está mal hecho. Y entonces eso les lleva a fallar. Pero realmente no es para nada complicada la física del instituto. Lo que pasa es que está muy descontextualizada, se enseña muy mal, y ya os digo, son 3 o 4 problemas tipo de cada tema, y así todo el rato. Y evidentemente una persona que se memorice esas fórmulas y que sepa resolver esos problemas tipo, pues no está entendiendo la física. Quiero decir, vale, que sí, que yo me sé, vale, yo tengo un cuerpo que cae de aquí a esta altura y aquí parte con tanta velocidad, ¿cuánta tiene aquí? Bueno, vale, yo sé calcular la velocidad y tal, pero yo estoy entendiendo lo que es la energía cinética, la energía potencial, no. Yo estoy entendiendo lo que es la masa. Bueno, la masa no se lo preguntéis a ningún físico porque os va a responder una cosa muy rara. No, yo estoy entendiendo lo que es una fuerza, pues tampoco, porque no se me está explicando bien. Yo estoy entendiendo lo que es el campo eléctrico, pues no. Estoy entendiendo lo que es una onda, evidentemente no, porque no se puede entender lo que es una onda
matemáticamente con el nivel matemático que se tiene en bachillerato. Con lo cual, pues, no tiene mucho sentido empezar a hablar de cosas, empezar a utilizar fórmulas sacadas del culo sin tener la formación matemática suficiente. Con lo cual yo creo que se debería orientar mejor la física de bachillerato. Sí, es verdad que esa física general, pues, te va a ayudar el primer año de carrera, que se va a dar básicamente la física de los 2 años de bachillerato, pero bastante más ampliada, con bastante más razonada y con bastantes más variedad de ejercicios, no solo con ejercicios tipo, te va a ayudar a tener esa base, pero tampoco es imprescindible, ¿sabes? La puedes aprender en primero de carrera y tampoco pasa nada. Entonces yo creo que a lo mejor sería más interesante hacer preguntas que son menos cuantitativas, creo que he dicho cualitativas todo el rato, quería decir cuantitativas, preguntas que son menos cuantitativas, no cuánto vale la velocidad aquí o qué fuerza hay que hacer para mandar esto a Marte, no. Preguntas más de entender, bueno, ¿y qué es la velocidad de escape, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? Son conceptos que sí se medio explican con las fórmulas y tal, pero no se terminan de razonar, ¿no? Y en el razonamiento es donde viene el entendimiento de la física, ¿vale? Entonces, la física de bachillerato es una basura. De verdad, normal que os parezca aburrida, porque es un coñazo, es todo el rato lo mismo, es aplicar 3 o 4 fórmulas todo el rato, a lo mejor os parece entretenido, como un pasatiempos, tal, pero cuando ya habéis hecho el mismo crucigrama 32 veces, pues os va a parecer un coñazo. Con lo cual, no tengáis esa idea de la física, no tengáis el prejuicio de que es difícil la física de bachillerato. La física de verdad, pues sí que es bastante más complicada, la física de la carrera de física, eso es innegable. Pero bueno, no es una cosa que haya que ser muy inteligente para dominar, es una cosa que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho fallo y mucho error, pero que podéis llegar a dominar. Luego hablamos sobre eso. Vale, y aquí llegamos a la cumbre del caos de cómo se enseña, que son las matemáticas, ¿no? Cómo se enseñan las matemáticas en el bachillerato y en el instituto y en la ESO y todo el rollo. Fatal, fatal. La gente sale con una idea de las matemáticas de que son hacer cuentas, hacer números, dibujar funciones, buscar puntos raros de las funciones y tal, y dibujarlos, dibujar rectas, planos, sacar sus ecuaciones, tal, hacer 2 o 3 procedimientos raros en los que me puedo liar, y poco más que eso, ¿no? Y que sobre todo la mayor parte de cosas, aparte de la aritmética simple, es decir, sumar, multiplicar, dividir y poco más, no tienen una aplicación en la vida cotidiana. Fantástico. Fantásticamente horrible, quiero decir. Las matemáticas del instituto se dan fatal. ¿Por qué? Porque no se construyen. Simplemente se adiestran, se enseñan, se muestran procedimientos, se dice, no, bueno, vale, pues ahora para calcularte los máximos y los mínimos de una función, pues te vas a calcular la primera derivada y la vas a igualar a cero. No, pero muy bien, yo sé hacer derivadas, yo sé hacer algunas integrales sencillas, ¿no? En bachillerato, pero digo, ¿pero qué es una derivada? Dicen, no, la pendiente de la recta tangente. ¡Mentira! 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 Eso no es una derivada. Quiero decir, la derivada en un punto coincide con el valor de la pendiente de la recta tangente, pero una derivada, ¿verdad?, tiene una definición a la que no se le da mucha importancia, pero que lo que hace el saltarse esa definición es que la gente esté haciendo una cosa que no sabe lo que es, ¿vale? Y el hecho de no saber explicar bien, que es verdad que luego va a coincidir con la pendiente de la recta tangente, pero creerte que por arte de magia es eso, pues es una cosa evidentemente muy loca, ¿no? Y luego, vale, ¿qué es una integral? Lo contrario, una derivada, de puta madre, ¿vale? Bueno, pues luego con las integrales me vas a calcular el área bajo la curva. Pero no era lo contrario. Y esto era la recta tangente. ¿Y qué pasa? La recta tangente es lo contrario al área de... No. Es que una integral no es el área que hay bajo la curva. Quiero decir, claro, cuando tú tienes una función continua y positiva, sí que coincide con el área, ¿no? Pero hay que ver cómo se construyen las cosas. Hay que entender lo que es una derivada. Hay que entender que la derivada te da un crecimiento infinitesimal, ¿de acuerdo? Un crecimiento instantáneo. Hay que entender
que una integral lo que te da es una suma de unas cantidades, ¿no? Que son las sumas de Riemann y hay que construir eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se pone a calcular derivadas y a calcular integrales como un animal, ¿vale? Perfecto. Por ejemplo, la derivada del arco tangente 1 partido 1 más x cuadrado. Muy bien, eso que me la aprendo de memoria. Bueno, es una regla importante, está bien que te la aprendas de memoria, pero piensa de dónde viene. ¿Qué significa que la derivada del arco tangente valga eso? ¿Qué significa que la derivada del seno sea el coseno? ¿Qué significa que la derivada de e a la x sea e a la x? ¿No? ¿Qué significa que la derivada de x sea 1? ¿No? Son cosas que dicen, no, porque hay unas reglas de derivación. Bueno, pero esas reglas, ¿qué pasa? Ha venido aquí un dios azteca y las ha impreso y te ha dado una tabla mágica y te las ha dado, porque eso es lo que hacen en bachillerato, no hacen más que darte una puñetera tabla de derivadas, una puñetera tabla de reglas que te tienes que aprender. Que, insisto, justo eso que estoy diciendo es importante aprendérselo, pero aunque sea importante aprendérselo, es más importante, yo creo, entender qué es. Yo creo que no tiene sentido hacer una cosa que no sabes lo que es, ¿no? Bajo mi punto de vista, no sé. Luego la geometría también es otra cosa que se da bastante mal. Esto igual se salva un poco más, pero se da bastante mal porque muchas veces dicen, no, vale, sí, vale, pues para ahora quiero que me calcules la perpendicular común, vale, muy bien. ¿Cómo te calculas la perpendicular común de dos planos? Bueno, pues te coges el producto vectorial de no sé cuánto. Sí, pero ¿por qué el producto vectorial? Es que esto muchas veces la mayoría de profesores se lo saltan, ¿no? Y incluso los libros se lo saltan. Dicen, no, el producto vectorial te da ya el vector. Sí, pero el producto vectorial te da... Lo que te da es un vector que es perpendicular a 2, los dos que tienes que coger son uno de cada plano, ¿verdad? Entonces ya te da el perpendicular y que pase por tal punto, ¿verdad? Pues hay que justificar un poquito más las cosas, hay que entender un poquito más las cosas, ¿no? ¿Qué es una matriz, por ejemplo? Eso ya sí que es una catástrofe. Te enseñan a multiplicar matrices. No, vale, ¿qué es una matriz? Pues no es más que unos corchetes con unos números. Vete a tomar por culo, con perdón, no quiero ser aquí ofensivo, pero... Una matriz no es eso, o sea, sí es verdad que es una estructura matemática que yo le puedo dar esa forma, pero ¿qué representa una matriz? No enseñan lo que quiere decir, no enseñan que una matriz lo que representa es una transformación, no enseñan que una matriz lo que representa a lo mejor te sirve para, tal y como está definido el producto de matrices, te sirve para montarte un sistema de ecuaciones. Directamente te dicen, no, esta es la matriz de coeficientes, y ahora Roussel-Frobenius, y esto compatible... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ni siquiera te enseñan... ya no te digo que te demuestren el teorema, evidentemente, pero ni siquiera te enseñan los distintos casos y el por qué el que el sistema sea compatible significa que cada ecuación representa un plano y se cortan los tres en un único punto, ¿verdad? Son cosas muy básicas y muy importantes que no te enseñan. Las matrices te enseñan a hacer cosas raras con ellas, a multiplicarlas de una forma rara y liosa que te equivoques y te evalúan sobre cómo multiplicarlas. Que está bien, hay que saber multiplicar matrices, pero primero explícame qué es una matriz. Dices, no, Juan, pero es que te vas a ir ahora a temas más avanzados. No, pero es que no es algo que un estudiante de bachillerato no esté preparado para entender. No es, quiero decir, ¿qué es más lógico? ¿Enseñarle las cosas como son o enseñarle la forma que tiene de multiplicar matrices sin saber lo que es una matriz y nada, te evalúo sobre cómo se multiplican matrices, sobre cómo te calculas un determinante, te enseñan la regla de Sarrus, dices, ¿esto de dónde sale? Me da igual, me la suda, soy Manolo, Gemma Pelbárbara, o sea, esto es una vergüenza. Claro, así van las cosas como van. Las matemáticas de verdad no son eso. Luego hablaremos ahora en unos minutos de cómo se enseñan en la universidad, que también me parece que, salvo a lo mejor en la carrera de matemáticas, y aún así también me cogea un poco, se enseñan bastante mal, pero no os hagáis esa idea. Las matemáticas no son unas reglas que hay que seguir, no son un dogma, no son una religión, ¿vale? Las matemáticas son una cosa que uno demuestra. Las matemáticas son una forma de pensar, son una forma de razonar, son una forma lógica de pensar y de razonar. Pero lo que os enseñan en el instituto y lo que os enseñan a los ingenieros también, lo siento mucho, aunque sepáis hacer cosas que son muy complicadas, igual a nivel de cálculo más complicadas que un físico, algunos,
la verdad es que, bueno, por ahí andará el nivel, pero, y depende también de qué especialidad de físico, pero bueno, aunque os enseñen a hacer esas cosas complicadas, y a los físicos también incluso, no estáis aprendiendo matemáticas, porque no estáis... Y no pasa nada, quiero decir, no es necesario que la gente entre al mismo nivel de profundidad a las matemáticas con el que lo hace un matemático, por supuesto que no, cada uno se dedica a cosas distintas, y las matemáticas, además de ser bonitas y útiles en sí mismas, también son útiles para otras ramas, se pueden usar como una herramienta muchas veces, eso está bien. Evidentemente todo funciona gracias a que hay ingenieros que han hecho este micrófono, que han hecho este móvil que me está grabando y este aro, y han usado matemáticas, han hecho cuentas, han usado cálculo vectorial, han usado muchas cosas para ecuaciones diferenciales, muchas cosas para transformadas de Laplace, transformadas de Fourier para las ondas del sonido, muchas cosas de las matemáticas. Pero el problema de dar solo lo que necesitas es que no tienes un conocimiento sobre el tema y muchas veces te autoengaña el propio sistema, bueno, te autoengañas tú mismo como consecuencia de que el sistema te engaña primero y te hace creer que realmente sabes matemáticas. Y no quiero sonar engreído, ni quiero sonar soberbio por yo estar estudiando también la carrera de matemáticas, pero claro, en el momento en el que yo me puse a aprender matemáticas por mi cuenta, a coger libros de matemática pura y a ver proposición, demostración, tal, y adaptarme un poco a ese tema que puede absorber a la gente, puede abrumar a la gente, pues me di cuenta, yo no tengo ni puta idea de matemáticas, o sea, yo sabía hacer muchas cosas, yo sabía hacer integrales, derivadas, tal, lo que quieras, pero yo no sé matemáticas de verdad. Yo sé sumar, pero no sé lo que es una suma en realidad, ¿no? Yo sé contar, ¿no? Pero no sé lo que significa contar. Me explico. Entonces, el primer paso para aprender matemáticas de verdad es decir, yo no tengo ni puta idea, ¿no? Solo sé que no sé nada, no sé matemáticas de verdad. Y a partir de ahí, partiendo de ahí, puedes aprender matemáticas de verdad. ¿Y qué significa aprender matemáticas de verdad? Partir desde la base, es decir, no me creo nada, ¿vale? Voy a poner unos axiomas, algún día ya hablaremos sobre si los axiomas son dogmáticos o no, porque ese es otro tema ya de debate filosófico. Voy a poner unos axiomas, me voy a creer 5 reglas que son los axiomas de Peano, de los números naturales, voy a construir todos los números naturales, ¿vale? Pues un conjunto con una relación de orden, bueno, si queréis saberlo, mirad mis vídeos, y a partir de ahí, coño, los números con los que yo suelo contar salen de aquí, ¿no? Los números reales, pues necesita un poco más, necesita además una completitud, ¿no? Pues le meto el axioma del supremo. Vale, los números complejos, ya paso a dimensión 2, ¿vale? Eso ya puede sonar un poco más artificial, ¿no? ¿Qué es una función? Es otra cosa que nos enseña en bachillerato. Te enseñan a dibujar funciones, a sacar cosas de funciones, máximos, mínimos, dominio, recorrido, a hacer el análisis completo. ¿Pero qué coño es una función? ¿No? Es una cosa que te transforma cosas de un conjunto en cosas de otro. Y esa definición tan sencilla, aunque no es rigurosa la que acabo de decir, pero se acerca mucho a la idea de lo que es una función, no se da. Es una idea básica, que es un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Vale, eso es una pregunta un poco más complicada. Pero no se da una idea de la teoría de conjuntos prácticamente en bachillerato. No se habla de lógica. ¿Vale? Entonces, ¿qué son las matemáticas? Pues es partir de esas reglas básicas, y a partir de ahí construir todo. Yo no me tengo por qué creer que si A y B son dos números reales y A por B vale 0, uno de los dos es 0. Decir, vale, A por B es igual a 0, pues entonces A es 0 o B es 0. Muy bien, ¿pero eso por qué? ¿Me lo tengo que creer yo? No, eso lo puedo demostrar, ¿vale? Es demostrar hasta la última cosa. Estoy hablando ahora de cosas muy básicas, ¿no? Pero la cosa es que no me tengo que creer nada. ¿Por qué la derivada del seno es el coseno? Coño, pues lo demuestro. ¿Qué es una derivada? Voy a entender lo que es, voy a definirlo, voy a crearlo. Eso son las matemáticas. Es crear, primero, es dibujar, es no dibujar dibujos esquemáticos y tal, que ayudan muchas veces, sino me refiero a crear como un arte, es pintar, es un arte de definir cosas, de crear cosas, de entender cosas, de entender ideas, de esas ideas que nos surgen, que nos llegan de alguna manera, ser capaces de plasmarlas como un arte, ¿entendéis? Con un cuadro.
pero en vez de un cuadro, pues yo le doy un lenguaje matemático que se adapte a la teoría lógica que estoy usando, ¿no? Y a partir de esas definiciones que yo haga, demuestro el resto de cosas. O sea que es un arte doble. Primero es un arte de transcribir esas ideas a un formalismo matemático y luego a partir de ahí razonar sobre él, no creerme nada. Pues ahí es donde están las cosas, que no os engañen. Las matemáticas son una cosa ultra lógica, son una cosa que es todo el rato pensar, todo el rato razonar. Es una herramienta de rebeldía a la autoridad, porque la mayor arma de rebeldía que tenemos es el pensamiento crítico, es la razón, es la herramienta más rebelde que tenemos. Y el sistema educativo que existe, y no creo que sea casualidad, se encarga de sustituir la razón por la memoria, la razón por el método. Y eso no es así, o sea, las matemáticas también son metódicas, las demostraciones tienen sus métodos, todo tiene sus métodos, pero, amigos, amigas, las matemáticas son pura lógica. Y en el instituto es todo lo contrario, es aplicar fórmulas, procedimientos, memorizar cosas, y memorizar no es razonar. Para razonar sí que hay que recurrir a la memoria, pero son dos cosas distintas y no te enseñan a pensar. Al contrario, lo que te quieren es una máquina, una calculadora, te quieren un calculín. Pero esas cosas, amigos, las puede hacer un ordenador. Para eso yo, que soy más listo, me invento una máquina que sea capaz de calcularlo, que sea capaz de hacer lo que a mí me parece un coñazo. Una tarea que me puede simplificar una máquina, ¿por qué la tengo por qué hacer yo? O sea, ¿me tengo que ir yo andando hasta Cataluña? Pues no, evidentemente no, porque me puedo ir en AVE. Bueno, no porque no tengo pasta, pero si tuviera, o en coche, o lo que... Porque hay una tecnología que te facilita el trabajo, ¿no? Tengo que picar ahora las piedras con picos, pues no, porque hay excavadoras. ¿Entendemos? Entonces, conforme evoluciona la sociedad, se inventan nuevas herramientas, existen las calculadoras, existen los ordenadores, es para facilitarnos el trabajo. Claro, hay que saber sumar, hay que saber integrar, hay que saber derivar, hay que saber lo que son, aunque luego te lo vaya a hacer una máquina, para tener ese conocimiento que te va a servir para razonar, para construir nuevas cosas. Pero el matemático no es un calculín, el matemático es un constructor, es un artesano que crea nuevas cosas, que está todo el rato pensando e inventando nuevas cosas. No es para nada una persona que solo repita procedimientos, que es lo que se enseña en el instituto y lo que se hace en muchas ingenierías, pero al final los ingenieros también usan máquinas para hacer esos procedimientos, con lo cual dicen, bueno, ¿y de qué me ha servido aprenderlos, no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Las matemáticas son lógica, son pensar, ¿vale? El mundo es muy complicado y quiere el gobierno, el orden mundial de alguna manera, no quiero entrar en teorías conspiranoicas, es que no lo es, tener a la gente dócil. Y cuando una persona se vuelve calculín, ¿no? Y no se vuelve pensador, es dócil. Es sumisa, no piensa, no tiene pensamiento crítico. Vale, perfecto. Si tú puedes sacar 10 en todos los exámenes de matemáticas, eso no te garantiza saber matemáticas. Te garantiza saber hacer un examen. Las matemáticas de verdad son razonar, construir. Ya sé que estoy repitiendo todo el rato lo mismo, pero esa es la verdad, es la pura verdad. Y estáis siendo engañados si pensáis que no es así. Y no son una cosa aburrida para nada, son una cosa trascendental, ultra trascendental. Son una cosa que te lleva a las ideas más increíbles que han tenido los seres humanos. Todo lo que está aquí, bueno, es que tienen muchísimas aplicaciones, pero también son bellas en sí mismas. Algún día hablaremos sobre eso y sobre por qué a mí no me gusta la instrumentalización de las matemáticas. O sea, me parece que es útil, evidentemente, pero ver las matemáticas solo como un instrumento me parece que es una forma muy fea de verlas. Las matemáticas son una cosa muy bonita y muy elegante y preciosa, y a mí me parece que son obras de arte que no todo el mundo sabe apreciar, de la misma manera que el arte abstracto no lo puede apreciar todo el mundo. Solo aquel que tiene el conocimiento y además entiende bien las matemáticas, porque cada uno las puede interpretar de una manera distinta, es el que logra sentir, emocionarse con el arte, que son las matemáticas, emocionarse con una teoría, con un teorema, con algo, ¿entendéis? Eso es arte, son las matemáticas, ¿vale? De la misma manera que también para hacer, a lo mejor no todo el mundo tiene el mismo paladar para saborear un vino más bueno de otro más malo. Son cosas que son más sutiles.
Y por eso yo también creo que los libros de matemática abstracta, de matemática avanzada, son libros también muy clandestinos, porque se reservan a la gente que tiene los conocimientos suficientes para aprenderlos y el interés suficiente para meterse ahí. Pero son obras de arte muy bonitas y son muy interesantes, son verdaderamente de las mayores grandezas del ser humano. Entonces las matemáticas me parecen que son una obra artística de mucha envergadura, independientemente de que la realidad esté escrita en matemáticas o no, que lo está, me parecen una gran obra de arte y una de las mayores proezas de la humanidad. Voy a beber un poquito. Es Aquarius, fresquito. Bueno, fresquito no sea ya medio calentado. Nos llevaremos aquí una hora. Y ahora hablaremos sobre la enseñanza de las matemáticas y de la física en la universidad. Muy bien, entonces vamos a empezar otra vez en el mismo orden. Vamos a hablar primero sobre la enseñanza de la física en la universidad y con un conocimiento vago pero suficiente como para hablar del tema, voy a hablar un poco sobre cómo se enseña la física en las ingenierías, ¿de acuerdo? En las carreras que no son física, básicamente. ¿Y en qué se basa este conocimiento? Bueno, este conocimiento se basa en que yo pues doy clases particulares a veces y he tenido muchos alumnos que son ingenieros, he tenido amigos que estudian ingenierías y tal. Y quieren, bueno, muchas veces les he ayudado, les he explicado un poco de física, he visto cómo daban ellos las cosas y me parece que se enseñan mejor que las matemáticas, pero se enseñan de una manera bastante, utilitarista. Y al final, de nuevo, ocurre lo mismo, las van a utilizar como una herramienta. Pero la física no es la física de bachillerato, insisto, no va de resolver problemas, va de resolver grandes misterios. Un ingeniero no se dedica a resolver grandes misterios, un ingeniero pues se dedica a crear nuevos inventos, ¿no? A usar su ingenio para desarrollar la tecnología actual, y eso es una cosa bastante lícita y bastante bonita. Pero el problema surge cuando un ingeniero que evidentemente no puede dar con el mismo nivel de profundidad por una cuestión de tiempo porque bueno, ese es otro tema, que también intentar dar estas carreras, todo el contenido en 4 años es una cosa que no es verosímil. Con lo cual, bueno, pues al utilizarlas de una manera tan temprana como una herramienta, el problema es que pierden mucha base. Y el problema es que les es más difícil, yo creo, seguir aprendiendo más cosas, aunque es verdad que se saltan todo el desarrollo de llegar a esa idea, todo tal, vale, se lo saltan, pero aún así, bueno, y hay profesores que son físicos dando física a las ingenierías, pero no la dan igual. No la dan igual. La física general sí, la física general es prácticamente común a todas las carreras de ciencias, incluyendo física, o sea, por eso no os asustéis. Pero luego el resto de física que dan, al darla tan descontextualizada, tienen muchos problemas de base. Y al tener esos problemas de base, y al ser la física sobre todo un conocimiento que es acumulativo, esto es, yo no puedo meterme, por ejemplo, en mecánica lagrangiana sin antes haber dominado bien, bueno, sí podría, justo en este caso, pero vamos a ponerlo como un ejemplo que no es del todo correcto, pero bueno, sin antes haber dominado bien la mecánica newtoniana, que podría hacerlo, es verdad, pero estaría perdiendo un poco del conocimiento físico intuitivo que se imparte en física, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale, si tú a mí me dices lo que tengo que hacer, pues muy bien. Yo me aprendo este método para hacerlo, yo me aprendo que tengo que usar ahora el tensor de inercia para hacer no sé qué movida, muy bien. Pero, claro, no me vas a desarrollar toda la base que hay detrás. El problema es que hay un poquito de base que sí que es necesaria dar, ¿vale? Hay un poquito de, por lo menos, de entendimiento, ¿vale? De contextualización, de ver qué significa realmente esto. Pero es que en muchos casos de alumnos que yo he tenido ni siquiera les explican qué significa, simplemente les ponen la fórmula y les dicen, no, ahora aplica esto para hacer no sé qué. Muy bien,
Pero luego cuando quieran aprender otra cosa relacionada con esto, que es un poquito más avanzada, van a tener ese fallo de base que muchas veces va a hacer que les sea más difícil aprenderlo. Y lo peor aún, les puede generar esa sensación falsa de tener conocimiento sobre el tema, tener conocimiento sobre, por ejemplo, la mecánica, por saber emplear correctamente el tensor de inercia y saber calcular los momentos de inercia de un sólido, por ejemplo, pero sin embargo lo único que tienen es un conocimiento práctico, un conocimiento teórico. Y claro, hay bastantes fallos. Cuando te cambian un poquito el problema, cuando te hacen el problema al revés, pues uno no sabe por dónde tirar, porque solamente lo que sabe hacer es aplicar un procedimiento, ¿verdad? Y se pierde la belleza de la física, y eso es una cosa que me da un poco de pena, pero teniendo en cuenta el temario que tienen, teniendo en cuenta que no va a cambiar el hecho de que se den 4 o 5 años una ingeniería, pues no da tiempo a desarrollar con total profundidad la física al mismo nivel que se da en física, ¿no? Evidentemente, pues no da las mismas asignaturas, pero asignaturas que tengan en común, ¿no? Electromagnetismo, por ejemplo, pues lo mismo pasa muchas veces. Hay veces que sí que se da electromagnetismo, pues a un nivel de profundidad parecido, pero sin demostrar todo, sin desarrollar todo, creyéndose muchas cosas. Y a mí, bueno, a lo mejor soy un poco carcamal, fricazo en este asunto, pero no me resulta la mejor opción para aprender. Bueno, y ya, eso sobre cómo se enseñan la física que se da en las ingenierías, bajo la percepción que tengo que, insisto, yo no he estudiado en ingeniería, solo conozco y he dado clases a alumnos que sí que han estudiado ingenierías, entonces me hago un poco a la idea. Entonces, bueno, con las matemáticas, por supuesto, ya pasa una cosa también muy parecida, pero es aún más grave porque las matemáticas sí que están detrás de todo, entonces volvemos a lo mismo, la instrumentalización total de las matemáticas, que es lo que ocurre en muchas ingenierías, que esa instrumentalización no es parcial, sino es total, pues lleva a tener errores de base muy graves que luego generan esa falsa sensación de conocimiento, de conocimiento teórico sobre un tema, y de la creencia de que por saber hacer X procedimiento, por ejemplo, saber calcular integrales triples, aplicar el procedimiento de los multiplicadores de Lagrange, estoy entendiendo lo que realmente significa que es una integral triple, o lo que realmente significa que el procedimiento de los multiplicadores de Lagrange, en este ejemplo que he puesto, ¿no? Y eso es una cosa que es negativa porque, bueno, lleva muchas veces a errores en cosas posteriores porque se hacen sobre todo una idea equivocada de qué son las cosas por no verlas bien, ¿no? Y todos nos las hacemos, los matemáticos también, hasta que vemos qué significa cada cosa, ¿no? Y yo no estoy diciendo que demuestren todos los teoremas ni todo eso, ni siquiera que demuestren teoremas. Lo más importante de las matemáticas no es demostrar teoremas, aunque os he dicho que es muy importante razonar sobre las matemáticas y no creerse nada. Un matemático sí se dedica a demostrar teoremas, pero un ingeniero, un físico no se tiene por qué dedicar a eso. Las va a usar como una herramienta, pero sí que debería haber por lo menos una pizca de entendimiento, sobre todo porque cuando uno entiende las cosas les es más sencillo. Entonces, el nivel de dificultad que tienen las físicas o que tienen las matemáticas radica fundamentalmente en el entendimiento, ¿vale? Este es el punto clave. Entonces, uno muchas veces es verdad que se satura, se cansa cuando ve muchas letras, cuando ve muchos números, ¿no? Y hasta ya varias hojas de apuntes hechas, ¿no? Pues se satura un poco mentalmente. Está bien descansar un poquito porque la mente también tiene una capacidad que es finita, por más inteligente que uno sea. Está bien eso. Pero, ¿cuál es el punto? Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Estoy senil, ya se me va la cabeza. Bueno, pero es eso. A donde quiero llegar es a eso. No hace falta demostrar todo, pero sí por lo menos entender las cosas, porque al entenderlas, al entender al menos la motivación de algo, entiendo un poco más
por qué se hacen las cosas y sobre todo me resulta más fácil comprender las cosas, ¿vale? Entonces, enseñarte de repente a calcular integrales triples o enseñarte de repente el teorema de Gauss o el teorema de Stokes por la cara, dices, vale, muy bien, y a veces aplico por aquí el normal y a veces por aquí, pero no sé cuánto. Le genera dudas, le genera incertidumbre porque tienen falta de base, tienen falta de ese conocimiento teórico y de ese entendimiento, porque muchas veces se puede tener conocimiento teórico y conocimiento práctico, pero muchas veces falla el entendimiento del tema y eso es una cosa que es fundamental. Es fundamental saber qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo algo y a dónde queremos llegar, ¿vale? Y eso en todo. Ahora paso a hablar de cómo se enseña la física en física un poquito. Y bueno, los primeros años son un poco de base previa para lo que viene. En particular, el primer año de física, pues básicamente la física que se da es física general. Normalmente también se da un laboratorio de física general. Y sobre todo se da de matemáticas, cálculo y álgebra, ¿vale? Cálculo en una y en varias variables y álgebra lineal. Esos son conocimientos que a lo mejor, bueno, esos conocimientos, cálculo y álgebra, suelen ser comunes a casi todas las ingenierías, son conocimientos, y en la física general también, o sea que digamos que el primer año de física es muy parecido al primer año de una ingeniería, ¿vale? De muchas ingenierías, también depende de la ingeniería que sea. Hay algunas que tienen más y menos nivel de dificultad en las matemáticas, más o menos, pero más o menos digamos que el pic de dificultad en nivel matemático de las ingenierías está a la par del de física, ¿no? Más o menos, algunos sí que adelantan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas ingenierías, Teleco, por ejemplo, no sé en dónde me dijeron que en primero también daban un poquito de análisis complejo, pero un poquito. Entonces, pues sí que adelantan más cosas, ¿no? Vale, eso el primer año. Luego el segundo año sí se dan más matemáticas, ya se dan ecuaciones diferenciales y variable compleja, sobre todo, y que son las matemáticas fundamentales de la física, ¿no? Junto al cálculo y al álgebra, pues ¿no? La física se construye con ecuaciones diferenciales. Sin ecuaciones diferenciales no hay física, eso está claro, ¿no? Y la mecánica cuántica son todo números complejos, entonces... y el análisis complejo está en muchos otros sitios, ¿vale? ¿De acuerdo? Y se da, pues, ya con más profundidad otros campos de la física, pero que son asignaturas que siguen siendo fundamentales, o sea, siguen siendo un fundamento, una base para construir las asignaturas más modernas, ¿no? Entonces, pues se da mecánica, se da termodinámica, óptica, electromagnetismo, física cuántica, y creo que no me estoy dejando nada. Y luego ya el resto de años, claro, los dos primeros años, en particular el primero, pues no suelen satisfacer las expectativas con las que una persona promedio, un estudiante promedio suele entrar en física, que suelen ser pues temas más interesantes, más trascendentales, como pueden ser qué es el tiempo, la entropía, los agujeros negros, los agujeros de gusano, ¿no? La relatividad, ¿no? Todas estas movidas que normalmente pues han escuchado en documentales o en vídeos divulgativos de internet y que les resultan más trascendentales. Estas expectativas no se satisfacen los primeros años, pero los últimos años se empiezan a satisfacer un poco más. El problema, de nuevo, es el tiempo. En el tiempo en el que está estructurado el programa de física, es demasiado corto para la extensión que tiene todo su temario. Entonces, por más que uno termine escogiendo asignaturas optativas y opte por especializarse en un campo o en otro, se tiene que correr mucho. Con lo cual, el temario se acaba recortando de alguna manera, la gente de nuevo empieza a tener fallos de base y una pretensión ahora más justificada de tener más conocimientos sobre un tema. Sí que van adquiriendo más conocimientos y más destrezas, pero realmente una persona al terminar la carrera de física le quedan muchísimas más cosas por saber de las que sabe, ¿no? De la física conocida. Y algo similar ocurre en la carrera de matemáticas. La diferencia aquí es que la carrera de matemáticas deconstruye todo desde el principio.
Quiero decir, es lo que he estado hablando antes, ¿no? Y dice, qué coñazo, ¿no? Que tío más friki. Sí, pero si, aunque te parezca un coñazo de construirlo todo desde el principio, la ventaja que tiene esto es que si tú haces bien las cosas y tú sigues bien las cosas tal y como te están enseñando, sigues bien las demostraciones, sigues bien las cosas, vas a entenderlo todo bien sin margen a dudas, ¿no? Sin margen a confusión. Porque muchas veces, por omitir estos detalles, por omitir estas cosas, las matemáticas se enseñan de una manera que no es clara. Y en matemáticas, las cosas o se tienen claras o no. Se entienden o no se entienden, pero no hay un término medio. ¿Entiendes? Entonces, uno en matemáticas tiene que tener absolutamente claras las cosas. Y luego va cogiendo soltura poco a poco en las cosas. Y una vez va cogiendo esa soltura, va aprendiendo más y va entendiendo más las cosas. Y cuando uno aprende cosas de otras ramas de las matemáticas y luego se da cuenta de que están conectadas con otras del pasado, pues estas del pasado, que se creía ya el tío que las tenía 100% conocidas, descubre que todavía hay más cosas alrededor de esto, ¿no? Y es un conocimiento muy constructivo, que muy holístico también, se distinguen bastantes ramas y bastantes subramas, pero el mayor error, tiene dos errores, bajo mi punto de vista, que son intrínsecos a la propia enseñanza. Uno se puede cambiar y el otro me parece muy complicado, de nuevo, por el tiempo de la carrera. El que creo que se puede cambiar y que me parece fundamental es la lógica. Quiero decir, todas las matemáticas, todos los teoremas, todas las demostraciones que se hacen utilizando lógica, se hacen utilizando implicaciones, se hacen utilizando sí, solo sí, negación, contraposición, tal. Claro, y una persona, muchas veces esto se introduce de alguna manera en una asignatura de análisis o de álgebra de manera introductoria, pero yo creo necesario un curso previo a todo eso de teoría de conjuntos y de lógica. ¿Vale? De lógica proposicional. La lógica proposicional es algo común a las matemáticas y a la filosofía. Es algo que podemos aplicar al día a día incluso. Nos sirve para saber si alguien nos está mintiendo, no para saber si algo es cierto o no, pero sí para lo que es, pero sí para ver que algunas cosas seguro son falsas, ¿no? Para eso nos sirve, ¿no? Lo típico, P implica Q, ¿no? Pero eso es lo mismo que decir que no Q implica no P. Vale, pero no te equivoques, porque no P no implica no Q. ¿Me seguís? Vale. Y este tipo de cosas, ¿no? Que nos llevan a falacias lógicas, ¿no? Errores en el discurso, errores en cómo nosotros organizamos las premisas y en cómo llegamos a conclusiones que no tienen por qué ser así y nos creemos que esa implicación sí que está ahí, pero no está, ¿no? Ad populum, es decir, creer que algo es cierto porque lo cree la mayoría, ad baculum, ¿no? O el argumento de autoridad, creer que algo es cierto porque lo dice tal, ¿no? Post hoc ergo propter hoc, ¿no? Creer que algo es cierto porque ocurre, creer que algo que ocurre a continuación de otra cosa es consecuencia de esa cosa, ¿verdad? Son falacias lógicas que en el día a día mucha gente provoca, la mayoría de forma inintencionada y por ignorancia del emisor, pero muchas otras con conocimiento por parte del emisor y con una intención manipulativa del discurso. Y el hecho de ser consciente de todas estas falacias, pues nos hace de nuevo razonar y ser capaces de identificar cuándo nos están intentando engañar, con lo cual nos hace de alguna manera más libres. Y bueno, sin irme por las ramas, que ya me he ido un poco, eso es la base, irónicamente, de las demostraciones, no irónicamente, consecuentemente incluso, de todas las demostraciones, de todas las cosas de las matemáticas. No nos las tenemos por qué creer, tenemos que buscar cuando unas implicaciones sí que sí ocurren, cuando las condiciones son suficientes, cuando son necesarias, cuando no. Cuando esto es mentira. No te creas las cosas porque yo te las digo. No te creas lo que yo pongo en la pizarra. Créete a ti mismo. Estate seguro. Te puedo estar engañando. Si yo sé más matemáticas que tú, te puedo estar engañando. No te fíes de mí. Aprende por ti mismo. Eso son las matemáticas, ¿vale? Y el problema es que muchas veces la gente en las matemáticas de matemáticas, que están llenas de demostraciones,
se pierde, la gente que no tiene suficiente conocimiento de lógica, que no tiene esa preparatoria previa que es necesaria, se pierde muchas veces y le acaban pareciendo imposibles. Hay algunas que son más difíciles, otras más fáciles, unas más evidentes, otras menos. Hay que tener en cuenta que es la versión bonita del trabajo de muchos matemáticos a lo largo de siglos, con lo cual es normal que no se te ocurra a priori una demostración. Pero entenderla sí que tienes que llegar a entenderla al final. Al final del día tienes que llegar a entenderla y para entenderla necesitas saber esa lógica, ¿vale? Muy bien. Y el segundo error principal que tienen es que es la contraposición a lo que he dicho que tienen las carreras ingenierísticas y un poco la física con las matemáticas, que es que el hecho de que las matemáticas se enseñen ahora de una manera tan teórica y de una manera tan profunda hace que muchas veces los alumnos de la carrera de matemáticas tengan carencias sobre los conocimientos prácticos de las matemáticas. Es decir, un alumno a lo mejor sabe demostrar el teorema de Gauss o el teorema de Stokes, pero no sabe aplicarlo. Esto es una barbaridad, ¿no? O le cuesta calcular una integral triple. Es un conocimiento práctico que es básico y yo creo que hay que buscar un equilibrio entre las dos. Pero el tema es que la carrera de matemáticas se centra mucho más en entender bien las cosas, en entender bien las ideas, que en hacer cuentas. Y eso a mí es lo que más me gusta, porque es verlas como un arte, pero tiene la desventaja de que muchos alumnos pierden ese conocimiento práctico, ¿no? O, bueno, también se da un conocimiento práctico, quiero decir, también se te dice, calcula esta integral, mira dónde converge, ¿no? Mira esta serie dónde converge, ¿no? Incluso calcula esta integral triple, ¿no? Resuelve esta ecuación diferencial, pero no se centra tanto en resuelve, en calcula, como si se centra las ingenierías o la física, sino se centra más en demuestra que esta ecuación tiene tantas soluciones en no sé dónde, ¿no? Y ahí sí que hay que aplicar tal teorema y hacer tal cosa, pero son más cosas de pensar, más que de mecanizar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es más fácil aprender el mecanismo por tu cuenta y tener, y más importante sobre todo, tener la base teórica y tener entender bien las cosas, que luego lo contrario, porque a fin de cuentas el procedimiento teórico hasta cierto punto lo puede hacer Wolfram Alpha, con lo cual, pues, bueno, a gusto del consumidor, ¿no? No sé si me estoy dejando alguna cosita más, si no lo comentaré en otro podcast, pero bueno, no sé si sigue grabando mi cámara, espero que sí. Espero que os haya gustado este podcast, voy a ir cortando por aquí y bueno, si ha tenido buena acogida y tal, seguramente haga más, seguramente algún día traiga algún invitado y hablemos de muchas otras cosas. Bueno chicos, os quiero mucho, un saludo y si todo sale bien, nos vemos la semana que viene en The Planck Podcast.